La multitud estaba inquieta y el ambiente se sentía cargado de una tensión sofocante. El estadio temblaba bajo el peso de miles de fanáticos que esperaban fuese ponchado. Tiempo atrás, él le había causado daño a los nacionales, pero en el fondo había un hombre, uno que llevaba semanas sumido en la desesperación. No había conectado un jonrón en 21 juegos, y su cuarto en 35 partidos, llegaba demasiado tarde para un equipo que dependía de él. Vladimir Guerrero sabía que las miradas se clavaban en su espalda, pesadas como el plomo, pero no a su favor. Luchaba contra dos cosas, con la presión de un equipo que luchaba por sobrevivir y la fanaticada de los nacionales en contra suya. Y en ese momento, él no estaba a la altura. El primer inning fue prometedor. Un hit limpio al jardín central hizo que los corazones de sus compañeros saltaran de emoción, como si algo estuviera por despertar. Pero no era suficiente. Su equipo perdía 1-0 en el segundo inning y el peso de la derrota parecía inevitable. El abridor por los azulejos, Manoah, enfrentó algunos problemas. Entraron a hablar con él y resultó en esto: un swing fallido ante un picheo a 95 que provocó a que Ruiz soltara el bate. Entonces, 3 compañeros en base, conteo en 2-1. El próximo lanzamiento venía a la velocidad de un relámpago, pero en su mente todo se ralentizó. Podía sentir el frío del bate en sus manos, el murmullo de la multitud silenciado por la adrenalina. Entonces, sin pensarlo 2 veces, giró. El crack del bate resonó en todo el estadio y la bola viajó a 1000 por el aire, antes de desaparecer por el jardín izquierdo. Un grand slam. El rugido del estadio fue ensordecedor, pero el alivio en su pecho era efímero. Algo aún no estaba bien. Era una victoria temporal, un respiro en una tormenta que se avecinaba. Porque aunque su equipo había tomado la ventaja, él sabía que el verdadero desafío no había comenzado. A medida que el juego avanzaba, la sombra de la mala racha volvía a acecharlo. Desde su último jonrón, solo había conseguido 4 extra bases. Su promedio de bateo había sido apenas .250 en la mala racha y los 19 ponches acumulados pesaban sobre sus hombros como una sentencia. El equipo, a pesar de sus esfuerzos, parecía en declive. 10 victorias, 11 derrotas. Y en el octavo inning, la pesadilla regresó. La pizarra resaltaba con un despiadado score de 10-8 en contra de Vladimir y los Blue Jays. Sus compañeros en el diamante, agotados, parecían haber aceptado la derrota, pero no Vladimir. Con una inteligencia que había sido su arma secreta en tantas batallas, decidió no arriesgar un turno más. Observó cuidadosamente cada lanzamiento, evaluando, midiendo, hasta que finalmente negoció una base por bolas. Podía haber ido por el todo o nada, pero sabía que la paciencia era clave. Había colocado a su equipo en una situación favorable. El problema fue que sus compañeros no respondieron. Turner falló con un batazo de línea hacia los jardines. Bo Bichette, buscando redimirse, conectó, pero no lo suficiente. Una doble matanza selló el destino del inning. Guerrero miraba impotente mientras retornaba al dugout del equipo, mientras las esperanzas se desvanecían en el aire. El noveno inning llegó rápido. La derrota parecía inevitable. 11-8. Pero había algo más en juego aquí. Este juego, aunque marcado por la tragedia de otro fracaso, tenía un rayo de esperanza. Ver despertar el bateo de Vladimir Jr., a pesar de todo, era lo que importaba. El jonrón en el segundo inning no era solo una chispa en medio de la oscuridad, era una señal de que el gigante dormido estaba despertando. Pero la pregunta quedaba, ¿sería suficiente? El equipo había caído, y con ello, la esperanza de una remontada se había desvanecido como el humo. Sin embargo, lo que nadie podía negar es que el dominicano Junior, del que todos hablaban, el que había sufrido bajo el peso de las expectativas y la mala racha, estaba volviendo. Lentamente, sí, con dolor, definitivamente. Pero su gallardía, su capacidad de enfrentar la adversidad y de no ceder ante el fracaso, lo colocaban en una posición peligrosa, porque cuando un gigante despierta, el mundo tiembla. El 2024 de Vladimir Jr. había comenzado con incertidumbre, con más sombras que luces, pero aquel batazo, el cuarto de la temporada, prometía que lo mejor estaba por venir. Mientras los fanáticos abandonaban el estadio, una sola pregunta flotaba en el aire como una profecía no dicha. ¿Podría Vladimir revertir el curso de una temporada condenada? El juego había terminado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba.
Y lo peor, o lo mejor, estaba por llegar. Pero la dificultad de un partido difícil no solo la tuvo él, sino que unos años atrás, otro dominicano enfrentó un reto bastante grande que dejó a todo el mundo sin moverse de enfrente de su televisor, y haciendo clic aquí, te contaremos toda la historia